Hoy estamos aquí para hablar de la lucha que vienen llevando adelante las trabajadoras y los trabajadores estatales en la provincia de Santa Fe. Vienen llevando una lucha muy importante principalmente por el salario. En un contexto de gran inflación, como es conocido, esto viene deteriorando el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores y se traduce como un recorte al salario. Todo esto en el contexto de una provincia que tiene superávit fiscal y que hay récord de exportaciones. Pero como muchas veces hemos dicho desde este ciclo de entrevistas, eso no se ve traducido en la calidad de vida de los habitantes de la provincia y del pueblo en general. Para poder pensar la situación de las trabajadoras y los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe, hoy nos encontramos con Cecilia Ferreira para poder pensar todo esto en clave de soberanía. Bienvenida, Cecilia. Hola. Bueno, Cecilia es trabajadora de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, prosecretaria gremial en la Comisión Directiva de ATE Rosario, secretaria de las Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma Regional Rosario e integrante de la CEU, Corriente Estatal de la Unidad. Bueno, Ceci, muy importante la lucha que vienen llevando adelante, pero antes, como nos gusta hacer en este ciclo para poder conocerte un poco, sabemos que vos sos una persona que viene teniendo un largo recorrido en lo gremial y como trabajadora, desde muy joven te has organizado. Poder preguntarte qué te llevó a organizarte. Bueno, un poco desde salida de la universidad, la inquietud por poder cambiar alguna cuestión que tenga que ver primero con las condiciones de vida que uno lleva adelante. Me inicié en el Estado alrededor del 2004 como trabajadora precarizada, contratada, y fueron muchos años de precarización, sin obra social, sin aportes jubilatorios, donde uno generalmente inspira tener otra cuestión como trabajador. Y bueno, a lo largo de un tiempo había un cambio de gobierno y nos quedábamos sin trabajo. Y bueno, con las compañeras que estábamos en ese lugar, decidimos quedarnos en la Secretaría de Derechos Humanos, que era en ese momento mi lugar de trabajo, y nos quedamos 23 días a vivir ahí hasta que el gobierno que entró, el nuevo cambio de gobierno, nos escuchó y bueno, pudimos pasar a planta después de mucho tiempo, casi 7 meses después de esos 23 días. Pero bueno, desde ahí fue como que todo empezó a cambiar en relación a poder pelear por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero fue como mi momento histórico en mi vida, donde dije, bueno, hay que pelear por un salario digno, por condiciones de trabajo. Bueno, importante, digamos, arrancar así la trayectoria demostrando que luchar sirve. Me imagino que es algo que te marca. Sí, un montón. Bueno, Cecilia, y hoy ustedes están llevando una importante lucha, se vio en todos los medios, hubo marchas, hubo muchos paros. Preguntarte qué es lo que principalmente se viene reclamando y en qué momento nos encontramos hoy en esos reclamos. Bueno, venimos de jornadas de paro, protesta, con un plan de lucha hace más de 5 semanas, principalmente los trabajadores de la provincia. En el mes de marzo se abrió una paritaria salarial donde se nos propuso un 46% de aumento en 4 tramos. En ese momento nosotros ya sabíamos que esto de alguna manera no iba a llegar a un buen puerto, porque ya el 22% que nos otorgaron en marzo nos dejó por debajo de la inflación. Después nos dieron 8% en mayo y tuvimos que afrontar los peores meses del año con una inflación del 7 mensual por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, bueno, como trabajadores y trabajadoras nos fuimos organizando de los distintos sectores, docentes, estatales, trabajadores de la salud, y bueno, empezamos a caminar medio juntos un plan de lucha provincial con paros y marchas para exigirle al gobernador el adelantamiento de las cuotas restantes, que son 2 cuotas del 8%, una correspondiente al mes de agosto y otra al mes de septiembre, lo cual, aunque nos hayan dado o nos
puedan haber dado ese 16%, tampoco alcanzamos la inflación de lo que va de este año. Pero bueno, el gobernador Perotti ha tomado la decisión de no darnos nada a los trabajadores. Y no solo eso, sino que además, en el medio del plan de lucha, nos amenaza con descuentos. Entonces, en una provincia donde los trabajadores de la salud han sostenido la pandemia 2 años y medio, con muchísimas horas de trabajo, incluso trabajadores que aún siguen precarizados, como son los contratos COVID. En muchos de los efectores de salud hay compañeros que no son personal de planta y siguen por salarios a la mitad de los trabajadores de planta, sosteniendo un montón de instituciones de la salud, a pesar de los docentes que en las escuelas sostienen trabajos con los niños y los jóvenes en escuelas que hay más de 200 escuelas en la ciudad de Rosario sin gas. Entonces nuestros niños y nuestras niñas durante todo el año en vez de comer comida caliente en la escuela, han comido raciones frías, generalmente sándwiches. Entonces, a pesar de todo eso, el gobernador insiste en no otorgar lo que nos corresponde, porque debido a la inflación que hay, los trabajadores y trabajadoras exigimos que se nos adelante ese 16%, que se reabra la paritaria y que bueno, que nos volvamos a discutir. Pero bueno, el gobernador sigue duro, a pesar de que hoy se abrió la paritaria, no hubo ninguna oferta. Por lo tanto, esto se sigue estirando y hoy en nuestro salario nos encontramos con que está depositado el 8% de aumento correspondiente al mes de agosto, pero que es insuficiente para que suben los precios. Ha sido contundente toda esta movilización, el reagrupamiento que han podido armar, digamos, ha sido una lucha muy unitaria. Y en una de las últimas manifestaciones que hicieron, que fue en la que fue en la ciudad de Santa Fe, mientras ustedes estaban en la plaza, el gobernador reunido con el embajador de Estados Unidos, sacándose fotos, publicando los futuros acuerdos y los planes que tienen. ¿Cómo tomaron eso las trabajadoras y los trabajadores? Porque digo, además después aparece esta amenaza de posibles descuentos, digamos, parece... Sí, no es casual que la reunión con el embajador norteamericano no se haya anunciado, sino que se haya publicado las fotos después de que la reunión ya se hiciera pública y que además se haga en este marco y después de esa reunión se hablara de los descuentos. Sabemos que como a nivel nacional el Fondo Monetario también ha instalado en nuestro pueblo las medidas de ajuste. También creemos que el gobernador Perotti, después de esa reunión, ha acordado con el embajador más ajustes hacia los trabajadores. Bueno, en este ciclo siempre nos preguntamos por la soberanía. Cuando iniciábamos la conversación hablábamos de esta contradicción entre el ajuste al salario de los trabajadores, mientras por lo menos en los informes de 2020, 2021, aparecía un superávit fiscal. Eso tuvo que ver con que no se ejecutaron algunos presupuestos, lo que son recortes y ajustes, siempre, digamos, se traduce así. Y a la vez es una provincia en la que hay récord de exportaciones en manos de exportadoras extranjeras, pero que eso tampoco se traduce en la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Desde el sector de los trabajadores estatales y las trabajadoras estatales, ¿tienen en la agenda también esta cuestión de la soberanía, de poder pensar en recuperar el control de nuestra soberanía y de nuestro comercio exterior? Sí, sin lugar a duda. Nosotros, bueno, hacíamos una cuenta el otro día que los grandes ganadores de la provincia son las agroexportadoras y los bancos. En nuestra provincia, 5 de estas agroexportadoras acumularon en lo que va del año más de 35.000 millones de dólares. Y, por ejemplo, en el Banco de Santa Fe, que es un banco que se privatizó en la época de Perotti y Reutemann, porque era un banco estatal y ahora es un banco privado, lleva de ganancias en lo que va del año el 90%. Entonces en la provincia hay algunos que sí pueden ganar mucha plata y los trabajadores seguimos por debajo de la línea de pobreza. Esto nos atraviesa mucho porque creemos que si esta provincia pusiera en manos de los trabajadores y trabajadoras todas las riquezas que tenemos, podemos ganar mucho más de lo que se llevan los extranjeros
y podemos repartirlo de mejor manera. Podríamos tener a los niños y las niñas en mejores condiciones, podríamos tener mejor educación, mejor salud, mejores condiciones de trabajo, no solamente para los trabajadores y trabajadoras estatales, sino para el resto de la población. Te quiero preguntar específicamente, porque sé de primera mano que tenés un recorrido y una formación con respecto a las cuestiones de género. En un momento fuiste secretaria de género de la CTA Autónoma. Em, Esta situación, ¿ustedes tienen estudiado si afecta especialmente con cuestiones de género, cómo nos golpea a las mujeres, sobre todo en el sector estatal? Afecta centralmente a las mujeres porque el cupo femenino en las trabajadoras del Estado es mayoritario, principalmente porque también se dan las tareas feminizadas, las tareas del cuidado, las asistentes escolares, las enfermeras, las maestras, en su mayoría son mujeres. Entonces afecta principalmente, sobre todo a las que son sostén de familia. La crisis no nos ha pasado por el costado, nos pasa y nos traspasa como nunca, porque vamos al supermercado y vemos lo que sube la leche, lo que sube el pan, lo que nos suben los alquileres, en algunos casos hasta el 50% nos endeudamos. Las trabajadoras estatales vamos al supermercado y la comida, llenar el changuito, nos sale la mitad de nuestro sueldo para poder comer todo el mes. Y la otra mitad para pagar el alquiler y los impuestos. Entonces, todo el resto de lo que necesita un trabajador para poder desarrollarse en una vida social y plena no existe. La verdad que principalmente atraviesa a las mujeres. Bueno, y en un contexto en el que después de 2 años de pandemia volvemos a encontrarnos este año en San Luis, el 8, el 9 y el 10, y bueno, ¿se vienen preparando las y les estatales para viajar este año? Sí, nos venimos preparando, vamos a viajar a San Luis. También estamos preparando y organizando en conjunto con otros sectores un preencuentro acá en Rosario, un preencuentro regional. Para nosotras es de suma importancia la participación que tenemos en esos encuentros porque nos encontramos con compañeras de todo el país, donde nos transmitimos experiencia, donde nos transmitimos saberes y donde unificamos un montón de luchas, porque lo que nos pasa en cada lugar también les pasa a otras en otros lugares y bueno, generalmente terminamos confluyendo nacionalmente en alguna jornada, en alguna lucha y, y son gracias a esos encuentros cómo podemos también fortalecernos como movimiento, como, como mujeres y también para enfrentar lo que nos pesa todos los días, porque en soledad es muy difícil y si estamos acompañadas es más fácil. Bueno, para cerrar, Cecilia, me gustaría que puedas usar este espacio para hablarle a las trabajadoras y a los trabajadores estatales que seguramente nos están viendo sobre cuáles son los desafíos que tenemos por delante, que tienen por delante. Sí, nosotros, bueno, ahora seguimos medio en estado de alerta, la paritaria de hoy no tuvo solución, la política salarial es una de las partes más importantes que tenemos que discutir con el gobernador Perotti, pero también están, ¿no?, las condiciones de trabajo y bueno, no, los trabajadoras y los trabajadores estatales, me parece que lo que tenemos que seguir confluyendo en la calle, en la lucha con los otros sectores, hacer que la movilización crezca cada vez que vamos a salir, porque la única manera que tenemos para enfrentar el ajuste va a ser todos unidos. Muchas gracias, Cecilia. No, gracias a ustedes.